investigador, viene de Carabobo, es investigador de las batallas de Carabobo. En Carabobo se dieron varias batallas y todavía se da hoy una más prolongada, de otro carácter, no es militar, pero hoy, como ayer, este espacio de luchas. Entonces, Antonio Vitulano es investigador de las batallas, fundamentalmente la 1814, que también la dio allí el Libertador, mayo de 1814, ¿no? 28 de mayo, sí, y esa la ganó el Libertador también, de tal modo que la batalla de Carabobo, él ha trabajado lo que dijo el campo de Carabobo. Yo la he trabajado también, pero desde el proceso para llegar a la batalla. Entonces Antonio Vitulano es miembro de la Sociedad Bolivariana del Estado Carabobo y además pues publicó un libro, Carabobo, lo que nos reveló el terreno, y él es cronista del municipio Libertador del Estado Carabobo. Lo hemos invitado, lo tenemos aquí hoy, seguramente nos va a hablar de cosas que son poco conocidas sobre la batalla, aunque de la batalla se ha hablado en 203 años, de casi todo, pero siempre en el campo de la historia habrá algo nuevo para decir, de tal modo que entonces lo tenemos aquí para que nos revele un poco de las cosas que consiguió, que vio, que descubrió en el campo de Carabobo. Así que entonces con ustedes, Antonio Vitulano, pues. Buenos días. Quiero agradecer primeramente a Dios por tenernos aquí en salud, a la licenciada Jessica La Cruz, al profesor Javier Escala y a las distinguidas personalidades que me han invitado a este recinto a hacer una breve disertación sobre la segunda batalla de Carabobo. La verdad absoluta no existe, todos son conjeturas, incluso la narración que hace Páez en el tiempo real y después anciano tiene algunas diferencias. Lo que percibe Briceño Méndez, Simón Bolívar y Daniel Florencio Leri también tiene sus variables, y una de las más importantes es la de Emilio Briceño, que con 21 años participó como alférez en la batalla y ya mayor de general en Bogotá, escribe al diario La Ilustración 49 años después sobre el tema. Sobre este personaje, él hace un gran esfuerzo, valioso esfuerzo, en escribir sobre la batalla, pero es uno de los personajes que tiene el mayor número de desaciertos. Él habla que el Valencia se va con 4 cañones, en la batalla habían 2. Él dice que Sucre estaba en la batalla, Sucre iba a la campaña del sur. Y hay varios desaciertos con respecto a este señor. Sin embargo, eso que escribió él no pierde valor. Tiene un valor especial para uno que está investigando después, con el paso del tiempo, la batalla de Carabobo. Yo hice un libro que se llama Carabobo, lo que nos reveló el terreno, amplio y razonado estudio 200 años después. Como oriundo de la zona de Tocuyito, mi abuelo Remijo Méndez Soto nació en Montalbán y mi abuela nació en la hacienda Paya, que ahora es donde está el dique, el embalse Pao Cachinche. Eso es un eje de norte a sur que obligatoriamente los hacía pasar por la pica de la Mona para transitar de un sitio a otro. Esas primeras escenas de mi infancia, esas narraciones sobre la batalla de Carabobo, me hacían pensar que en el arco se había desarrollado la batalla, y cuando íbamos para Tocuyito, para Tinaquillo, yo le decía, abuelo, la batalla de Carabobo, señalándole el arco, y él me dijo, no, eso no fue ahí, eso fue más adelante, después te llevo. Al final tendría yo como 8 años y él me llevó, pero había una empalizada que no dejaba pasar. Y él me dijo
En ese zanjón no pudimos pasar, faltaban como 600 metros. Me dice, en ese zanjón, en esa quebrada fue donde se desarrolló la batalla de Carabobo. Eso me dio a mí, me despertó la curiosidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, leyendo a Nectario María, leyendo a Bencomo Barrio, a todos esos autores, se me fue formando una idea de la batalla de Carabobo. Los 1500 jinetes de intervención de Páez. Páez siempre unido a esos 1500 jinetes. Páez, comandante de caballería, siempre a la cabeza de esa vigorosa caballería. Pero el terreno me decía lo contrario. El terreno me decía, aquí no caben 1500 jinetes. Incluso el general López Contreras, en su obra Bolívar, conductor de tropas, él dice que poniendo en fila 1500 jinetes, y él dice, un caballo mide 3 metros y medio, poniendo en fila esa cantidad de caballos, llegarían desde el monumento, él no le dice arco, él le dice monumento, del monumento a Taguane habría una cola interminable de jinetes. La narración dice que ellos venían ocultos dentro de las quebradas. Otros autores dicen que Bolívar estaba nervioso porque tenía la caballería metida dentro de las quebradas. Pero los caballos no son como las motos, que le quitas el switch y no pasa nada, ahí se quedan. Los caballos se huelen, se golpean. Por eso en las recreaciones que vemos en la Casa Páez y en todo el desarrollo de la batalla, vemos que ellos los formaban en escuadrones de 80, de 40, de 60, en escuadrones. Y allí el terreno me decía que no cabían los caballos. Después, personas conocidas me decían, bueno, tú tienes bastante material. Yo desde el año 2005 soy el asesor histórico de la escenificación de la batalla de Carabobo que se desarrolló en el municipio Libertador. Entonces, los que habían escrito conmigo me dicen, bueno, escribe, tienes mucho material para escribir sobre la batalla de Carabobo. Entonces yo le decía, bueno, pero yo no escribo, no soy escritor. Entonces cuando fueron apareciendo las publicaciones para el bicentenario, me di cuenta de que había unas cosas que no cuadraban en lo que yo decía. Como les dije al principio, la verdad absoluta no existe, y con mis palabras no quiero cambiar el concepto que tengan ustedes de la batalla de Carabobo. Si ustedes creen que Nevado participó y murió ahí, los invito a que investiguen. La intención mía no es desarraigarlos de lo que dice Eduardo Blanco, de la despedida de Páez con Pedro Camejo. Si eso está dentro de nuestra código genético ya, porque Simón Díaz escribió una canción y todo el mundo lo repite. La idea de este libro no es tocar ese tema, solamente irnos a lo que concretamente dijo Páez. El teniente de caballería Pedro Camejo muere en los primeros tiros de la batalla, hasta allí. Y el general Páez, en su autobiografía, le dedica 3 páginas a la batalla, un párrafo a Páez. Pero después le dedica más de 3 páginas y un poquito más, al teniente de caballería Pedro Camejo. Quiere decir que sí era importante el prócer, era importante, pero da a entender que no hubo una conversación de despedida. Volviendo al tema, el profesor Oliver Betancourt me dice que hay un libro que se llama Relaciones Topográficas de Venezuela. Este libro, Relaciones Topográficas de Venezuela, lo escriben los ingenieros militares en 1815, ingenieros militares que vienen con Pablo Morillo. Pablo Morillo fue uno de los generales más brillantes, igual que de La Torre, que expulsan a los españoles de la península ibérica. Pero él no quiere pelear a ciegas. Él manda a unos militares que hagan un trazado de las rutas. Entonces, por internet, porque el libro en físico no se consigue, afortunadamente conseguí la ruta que sale de Puerto Cabello a Pamplona, la Nueva Granada. Fíjense lo extenso de la ruta, de Puerto Cabello a Pamplona. Pero yo agarré la parte
Valencia, Tinaquillo, fue lo que me interesó. Ellos iban a 90 pasos por minuto. Eso da a una zancada de 75 centímetros, 86 metros por minuto. Cuando leo ese fragmento de la obra, me doy cuenta de que la ruta no era una ruta abierta, sino era una ruta directa. ¿Y qué llaman los realistas camino real? El camino de los aborígenes. El camino de los primitivos habitantes, ellos se lo apropian. Ellos dicen, bueno, ¿cómo hago para ir para Valencia? De Puerto Cabello a Valencia. Lo meten por San Esteban, donde los aborígenes pasaban, y se lo apropian. Este es el camino real. Este es el camino principal. Que pasó el rey o no pasó, no importa. Ellos le llamaban camino real, pero el camino que ellos iban a usar. Entonces, cuando leo las relaciones topográficas, me doy cuenta que el camino no es tan torcido y se cumple lo que dice López Contreras. López Contreras en 1930, él dice que de Taguanes al monumento, él no menciona el arco, de Taguanes al monumento hay 2 leguas. ¿Qué son 2 leguas? 2 leguas no es una medida exacta, es lo que normalmente anda un ser en una hora. Puede ser 5.000 metros, 4.800 metros, pero a 90 pasos por minuto, eso da 4.100 metros. La legua de los españoles era un poquito más reducida, pero se cumple. Entonces, ¿qué tengo yo que buscar? Un camino que cumpla con lo que dice López Contreras, que me lleva de Taguanes al arco, al monumento, en 2 horas, en 2 leguas. Yo lo medí, lo he hecho y son 13 kilómetros. Son 13 kilómetros por el camino real. Otro detalle importante es Arturo Santana. Arturo Santana dice, la sabana de Taguanes, las vueltas del naipe. Quiere decir que él también enlaza la sabana de Taguanes e inmediatamente después el naipe. No nombra otro caserío, no nombra otro sitio. Eso me va llevando a, apoyado por las relaciones topográficas, ir hasta allá. Debo hacer un paréntesis aquí. Eso que ustedes ven ahí es la Pica de la Mona. Es la entrada de la Pica de la Mona. Hacia arriba, si quiere pasar la página, para salir de estas imágenes. Allí, devuélvete por favor. Ese hito está oculto. Hay 2 hitos ocultos, 2 mojones. Los romanos lo llamaban mojones, bueno, 2 hitos ocultos. Ahí dice, aquí el coronel o el general Farriar, era coronel, pero ahí lo pusieron Farriar, donde posiblemente cayó. Recordemos que él tiene 2 heridas, una en el muslo y otra en la rodilla. Pero 100 metros atrás está donde cae Davis y Scott. Eso está oculto, eso al público uno ve en las columnas, en las certificaciones, ¿verdad? Las columnas, pero eso está oculto. Entonces coincide con el trazado de la Pica de la Mona. ¿Qué es la Pica de la Mona? La Pica de la Mona es un trazado que viene desde Bejuma hacia el camino real del Pao. Otro detalle, porque siempre es recurrente, la Pica de la Mona. ¿Dónde está la Pica de la Mona? ¿Cuál es la Pica de la Mona? ¿Qué pasa con la Pica de la Mona? Fíjense este detalle. López Contreras, en 1930, investiga, lo manda a Gómez a hacer un trabajo sobre la batalla de Carabobo. Y él investiga a Robles, a un señor de apellido Robles, sobre el tema. Y no consigue nadie que le hable de la Pica de la Mona. Nadie. Nadie conoce la Pica de la Mona. López Contreras tendría 30 años, por decir algo. En ese momento no consigue la Pica de la Mona. Pero cuando él escribe de más de 50 años de edad sobre sus recuerdos de la batalla de Tocuyito, ocurrida en 1899, él dice,
Cuando ocurre la batalla de Tocuyito, López Contreras tendría entre 15 y 16 años, era capitán, un capitán de 15 y 16 años. Él llega a Tocuyito con Cipriano Castro y Gómez, pelean en la batalla de Tocuyito en 1899, pero el anciano, ya mayor, él escribe: veníamos de Montalbán, de Bejuma, y bajamos por la pica de la Mona a la célebre sabana de Carabobo para ir a Tocuyito. Qué cosa, ¿no? Cuando te mandan a hacer trabajo, deliberadamente para mí, no nombran la pica de la Mona. ¿Por qué? Porque se había hecho el camino del Algarrobal, se había hecho el camino del Algarrobal así, y el camino del Pao así. Y aquí está el arco. Pero la pica de la Mona es vertical. ¿Qué pasa? A lo mejor Gómez o Pimentel, ya adueñados de eso, le dicen: elimíname la pica de la Mona porque me estás partiendo la parcela, que es un sitio histórico, pero nos vamos a ir por el Cambur de Carabobo y vamos a hacer este triángulo, este cateto. Por eso es que la pica de la Mona se desaparece misteriosamente. Pero hay un profesor llamado Iván Umbría, que lo menciono en el libro. Él tiene un libro también inédito, porque editar un libro no es fácil. Este libro lo pueden conseguir en internet. Él dice que después de haber interrogado a mucha gente anciana, ellos dicen que la pica de la Mona no es más que la quebrada Carabobo. Y es verdad, si sales de Taguane en línea recta, vas a conseguir la Quebrada Negra, el río Chirgua, la Quebrada Las Hermanas y el Cerro Buenavista. Todo oculto bajo un paisaje sombreado y por el margen del río, de la quebrada. Esto es un aspecto de la hoy quebrada Carabobo. Cuando leemos la intervención de Briceño Méndez y de Páez, ellos no nombran la quebrada Carabobo, se llama la quebrada Carabobo, pero ellos nombran el riachuelo, el arroyo. No sé si es por desconocimiento, pero ya los realistas sabían en 1815 que esa quebrada era la quebrada Carabobo. Estoy en el sitio, esa señora es de turismo y estuvimos haciendo un trabajo de campo sobre Cerrajones. Aquí estamos en la columna de Cedeño. Hay un dato bastante importante sobre esta columna y yo creo que debí haberme preparado mejor para traer pon el libro si quieres poner las imágenes del libro. Sobre esta columna hay un detalle bastante importante porque ya esto es terminando el recorrido. Páez, en su autobiografía, él dice que le da un ataque. No, el libro, el PDF. Él dice que le da un ataque que nubla su sentido. Él no menciona epilepsia. Y los estudios recientes dicen que no es epilepsia lo que le da al general Páez. Es un estado transitorio de pérdida de conciencia del cual se recupera muy rápido, porque un ataque de epilepsia dura por lo general 20, 30 minutos, ¿verdad? Bueno, a él le da un ataque siempre recurrente, cada vez que iba en una batalla le daba un ataque de ansiedad y eso él dice que perdía la conciencia. Bueno, si nos ubicamos concretamente lo que dice Páez, él dice que apoyado por 300 jinetes que salieron por el camino real, esos jinetes no pelearon, venían por el camino real, venían por la ruta de plaza. Él dice que la primera barricada se la puso el Valencey en la quebrada Carabobo
pero la quebrada Carabobo quedó 2000 metros atrás. Entonces él dice, un cuarto de milla, 400 metros antes de donde cae Cedeño, me da el ataque de epilepsia. De ser esto correcto, tendríamos el escenario donde hace falta una columna que conmemore, porque ¿qué pasa? Páez le da el ataque, Bolívar lo alcanza, llega la noticia de que Cedeño también ha caído, Bolívar dice en ese sitio, acordados de semen, orden, acordados de semen, ¿verdad? Le ofrece el cargo de general en jefe a Páez y habla con De las Heras y le ordena que con lo que queda de la segunda división él parta, porque ya Cedeño había caído y Plaza también. El único general de división que queda vivo es Páez. Entonces ese sitio es un sitio bastante importante, de bastante importancia. En la gráfica vemos el sitio del Arco de Carabobo. Nos ubicamos más o menos, ¿verdad? Ese es el sitio donde está el Arco de Carabobo, el monumento y la gota. Entonces tendríamos aquí, ¿verdad?, el monumento y lo que describen como la sabana de Carabobo. La sabana de Carabobo la delimita Arturo Santana y López Contreras. Ellos dicen que tiene 3000 metros de la quebrada La Manzana a la entrada de la comunidad del Valencey. O sea, de este a oeste 3000 metros y de norte a sur 2000 metros en su parte más ancha. Eso es lo que dice López Contreras. Entonces, nosotros no podemos desestimar a los precursores, a los que nos invitaron a leer y los que nos enseñaron. Entonces, López Contreras dice esto. En el año 1861, el general Páez le relata la batalla de Carabobo a Juan Crisóstomo Falcón, pero tiene un testigo de 21 años que es Eduardo Blanco. Eduardo Blanco oye la narración de la batalla de Carabobo de la voz de Páez de 71 años, él tiene 21 años, ese joven, edecán, militar, se le enciende la llama al oír esas palabras del único general, del único jefe divisionario que sobrevive. ¿Qué dice Eduardo Blanco? Que parece una bandeja ovalada con los bordes levantados. Y es verdad, en el sector donde está la Cachapera, vemos que hay un declive, es como una hondonada, ¿no? Entonces, sí se cumple. Entonces, quiero decir con esto que el título que le he puesto a mi trabajo, lo que nos reveló el terreno, es porque son más de 30 años en el sitio, caminándolo y verificando lo que aquí ellos narran. No digamos que de una manera encriptada, sino de la forma en que ellos lo perciben. Insisto, no quiero con esto llevarlos a sacarlos de su zona de confort y desarraigarlos, porque ya me ha pasado que yo me paro aquí en Cerrajones y les narro la batalla y se las cambio, porque esto es plano. Ustedes ya saben que es ovalado y que tiene una hondonada porque se lo estoy explicando gráficamente. Pero si van al desfile militar, no perciben eso. Entonces, si tienen la lectura de Eduardo Blanco o de Arturo Santana o López Contreras, van a decir, bueno, sí, de verdad, es ovalada y tiene los bordes levantados. Ese es el trabajo que yo quise realizar ahí. Es un libro, un lenguaje muy llano, muy sencillo, diseñado para estudiantes, para que así como lo que mi abuelo me explicó, me contó, me enamoró,
Así como Eduardo Blanco se enamoró de lo que escuchó de Páez, quisiera que esa lectura fuera lo más agradable posible para que se entusiasmen y nos visiten y lleguen y vayan allá. Ahora que se habla de desarrollar turismo, etcétera, tenemos la escenificación de la batalla de Carabobo, tenemos este conjunto monumental que es increíblemente bello y tenemos las zonas inexploradas. Si quieres, sigue pasando, por favor. Siguen las imágenes. Yo me atrevo de la página 66 en adelante, a describir lo que es el Cerro Buenavista, el hoyo de Buenavista. ¿Qué es el hoyo de Buenavista? El hoyo de Buenavista es la olla geográfica. Puedes seguir leando. Espera un momentico, fíjate. La infantería avanza a 115 pasos por minuto. Esas son normas napoleónicas, estamos hablando de una batalla napoleónica. Eso te da, con una zancada de 75 centímetros, que es normal, te da un avance de 86.25 metros en un minuto. Entonces tenemos distancia de 800 metros, de 400 metros. Eso nos va a decir cómo se avanza y por qué yo deduzco que ocurrió que de aquí a la Plaza Bolívar duraron 15 minutos o 8 minutos. Y por qué cada batallón, estando en una distancia X, llegó tarde o llegó agotado. Un infante tenía un fusil de 5 kilos 300 más 60 proyectiles más un morral. ¿En qué condiciones puede llegar un hombre que desplaza 1800 metros a combatir? Él va oyendo los disparos, son descargas, no en ráfaga, descargas pausadas, una hondanada, una especie de coreografía donde se relevan, y las voces de mando no eran individuales. El comandante que mandaba la descarga, él disparaba, en la próxima imagen, él disparaba solo cuando veía un nutrido grupo de opositores, porque si no el disparo se perdía. Esto es más o menos aproximándose al área de batalla. Pueden seguir, por favor. Vamos a la persecución. Fíjate, perdón, reviso, me tomo la libertad, como insisto, no es para sacar a nadie de su idea de la batalla de Carabobo, pero en mi interpretación, a las 11:30, es vista por el enemigo desde Cerrajones la columna patriota al pasar por la cresta del cerro de Gualembe, cerro célebre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, ¿ven? En 1870 tengo una sección documental, el documento 9, que dice eso. En los documentos que tengo allí, incluso está el acta de nacimiento de Ambrosio Plaza, porque los bogotanos creen que Plaza se atribuye el nacimiento de Ambrosio Plaza en Bogotá. Recordemos que el Libertador y Plaza estaban enamorados de unas muchachas bogotanas, las Ibáñez, Bernardina Ibáñez. Entonces, ¿qué pasa? Los bogotanos se atribuyen el nacimiento de él. Bueno, entonces yo coloco aquí la fe de bautismo en los documentos donde dice que Plaza nació aquí en Caracas, paisano. Ajá. ¿Ven? Entonces, los desplazamientos, aquí está, este es Cerrajones. Esto es Cerrajones. De aquí a aquí hay 500 metros. Hay algunas personas que ponen la artillería en otro lado. Pero ¿qué dicen el capitán Inocente Mercadillo? ¿Qué dicen ellos? Que ellos estaban sobre el camino del Tinaco, sobre el camino real, que es esto blanco. Ellos estaban sobre el camino real, ven la columna que va desbordando
Y en un minuto, pues yo lo he hecho, en un minuto coronan cerrajones. Este cañón tiene un proyectil de este diámetro y tiene un alcance de 500 metros. Esto lo consiguió mi abuelo en Carabobo, pero se lo dio a un sobrino de él, no me lo dio a mí. Un sobrino que es mayor que yo. Él de repente pensó que yo era de repente más joven y no lo iba a valorar. Digo lamentablemente porque si él me dice que lo consiguió en Carabobo, yo le digo en qué parte, para tener una idea si es de la primera batalla o de la segunda, porque en la primera batalla hubo cañones bastante de parte y parte y con el mismo calibre. Cosa distinta ocurre con esta. Esta es de Vigirima. Este es de Vigirima, una bala de fusil de la época. Esta es de Carabobo. Forma parte de la fornitura, a lo mejor de un soldado, por lo bien confeccionada que está, de un soldado español. Pero tengo la ventaja de esto, que los que me lo regalaron me dijeron la conseguí aquí y la otra allá. Y coincide con la retirada del Valencey. Entonces fíjense, ¿qué pasa? Tenemos estos punticos negros, aquí se consiguieron elementos. Aquí se consiguieron elementos en este zanjón de proyectiles de la época. Y aquí también. ¿Qué quiere decir? Que el cañón disparó hacia esa zona. El único cañón que disparó, porque el otro no entró en combate. Uno solo. Sí, entonces yo aquí elucubro, se me mete en la cuestión y digo, ¿cuántos disparos efectuó ese cañón? Bueno, el cañón disparaba 2 disparos por minuto. Esa es la cadencia de tiro de un cañón de esos, 2 disparos por minuto. Si la columna del Bravo de Apure era de 600 hombres, iba en columna de A4. Si el tirador tenía 630 hombres, el Boyacá 630, este 630, la infantería tenía una columna de 500 metros y con el Estado Mayor un poquito más extensa. ¿Qué pasa? Que esa franja de terreno que yo medí a 115 pasos por minuto la pasan en 7 minutos y medio. Quiere decir que a 86 metros .5 por minuto, los españoles dispararon solo 15 salvas. Ahí es donde yo me atrevo, pues. Entonces, así como yo no quiero sacarlos a ustedes de su zona de confort, pero sí quisiera que esto se haga un estudio, pues. No dejarlo así. ¿Qué dijo Pérez Tenreiro en 1971? Que habían 3 escuelas que estudiaban la batalla de Carabobo: Vicente Lecuna, Arturo Santana y López Contreras. Pero ellos estaban muertos y desfasados. No eran temporáneos, eran atemporáneos y estaban ya. No hubo forma de que. No había forma, pues. Yo creo que ahorita hay 3 escuelas también. Pienso que hay 3 personas, las últimas 3 publicaciones que hemos hecho, me gustaría, sin ser irreverente, que se nos haga un cuestionamiento, una indagación, una experticia sobre esto. Entonces fíjese, cuando Oleri dice izquierda, hileras a la izquierda y trote, en el terreno, yo digo que solo se cumplió en una parte, porque si tienes una columna de soldados y después que reciben el primer impacto te dicen hileras a la izquierda y trote,
¿cómo trotas tú si tienes unas columnas adelante? Por eso yo me atrevo a pensar que duró 7 minutos y medio el desplazamiento. Y en ese tiempo dispararon 15 veces. Emilio Briceño dice que en ese sector cayeron 10 soldados por cada batallón. Él es el único que lo menciona. Más nadie habla de caídos allí. Nadie, ni Bolívar, ni nadie. Yo dudo que haya caído alguien allí. Sí se efectuaron los disparos, porque eso está documentado, pero el único que menciona muertos en ese sector es él. ¿Puedes continuar? Siempre hay un pie de página, siempre hay... En su libro Carabobo, El campo de Carabobo, Historia, eso es de Iván Umbría. Él hace tips, menciona cosas que rescata de otros autores que yo cito. Por favor, en la parte bibliográfica, yo tengo 40 autores revisados. Aquí se ve la forma que son envueltos los realistas. Hay un detalle muy importante. El general Latorre, él dice, a las 12 menos cuarto, se presentaron los generales Bolívar, Paz y Cedeño en una columna, por un solo camino. Y un desfiladero único que existe del Cerro La Cayetana al sitio de combate. Un desfiladero único. Él es honesto. Latorre es honesto. Latorre no dice, se metieron 500 por allá, 800 por aquí, me rodearon. No, él es honesto, porque él podía cuidarse, verá, favorable, pero él dice, mira, escríbele a Fernando VII que nos rodearon o nos humillaron. No, él dice así. ¿Cuál fue la falla de Latorre? Que él puso sus batallones sobre el camino real. Al ubicarlo sobre el camino real, entre la hacienda del Naipe y más o menos en las inmediaciones del Arco, él está sobre un camino que ahora está pavimentado por Gómez, pero a la derecha tiene un zanjón que se llama Cabo Prieto, al norte, y al sur tiene una cordillera de cerro que hace él una maniobra defensiva excelente, porque él sabe que la caballería y nadie lo va a sorprender. El ataque frontal o por el camino del Pavo. ¿Qué hizo el Libertador? Lo desbordó por el norte, cosa que él no esperaba. Entonces dicen, pero bueno, Latorre, ¿por qué no cuidaste la pica de la Mona? No, porque 72 horas antes él había mandado a la columna de Tello a auxiliar al coronel Lorenzo, que está en Montalbán, en Bejuma. Entonces, esa pica de la Mona estaba cuidada. Es más, cuando se presenta la batalla, él manda al Burgos, que es su cola, es su retaguardia. ¿Por qué lo manda? Porque era lo más cercano que tenía, lo más próximo que tenía en el campamento. Él sabía que el Burgos venía de combatir aquí en Caracas, que ya Bermúdez lo había sacudido, y él estaba reponiéndose en Carabobo. De Latorre manda al Burgos a ver el movimiento que ya le dicen que es un movimiento insurgente en la quebrada. Él manda al Burgos y él en persona va y ve que por esa estrecha brecha, que apenas cabe un hombre, que es el sendero que viene de la Cayetana, él ve que vienen saliendo unos soldados. Dice, bueno, hay gente ahí, voy a buscar al infante. Pero no se trae al infante de 8 compañías, se trae 4 compañías del infante. Él se trae 4 compañías del infante y deja al capitán Rojas aquí con otras 4 compañías. Cuando él viene con las 4 compañías, pues todos esos movimientos lo hizo en persona él, 800 metros, y después el infante 1000 metros, medio infante.
Cuando él se aproxima con el infante, ve a Páez y su estado mayor. Insisto, no quiero sacarlo de su zona de confort, pero Páez venía con la infantería. Si en los primeros tiros de la batalla muere Pedro Camejo, que es el estado mayor de Páez, es porque Páez venía con la infantería. ¿Qué dice Páez? Yo, con mi estado mayor y una compañía del capitán Juan Ángel Bravo, unos 60 jinetes, dice Páez, su autobiografía. ¿Qué dice La Torre? Porque La Torre escribe desde Puerto Cabello, y el 29 Bolívar cierra el parte, termina el parte definitivo que va a Villa del Rosario. Dice, La Torre dice: mi caballería huyó cobardemente de 100 jinetes que presentó el enemigo. Se estima que fueron 80. ¿Qué dice Páez? ¿Qué dice Bolívar y Briceño Méndez? No más de 100 jinetes bastaron para retirar la fuerza enemiga, pues. Entonces, cuando Páez viene con el infante y ve a Páez y ve su estado mayor, Miguel Ángel Vázquez, cuando ve a la crema, pues, él dice: bueno, es por aquí. Sale al galope en persona y manda a buscar a los Tarre, Barbastro, Príncipe de Barbastro. Pero ¿qué pasa? Que están separados. Llegarán al término de la distancia. Uno está en esta columna, el otro está allá y el otro más allá. Por eso es que los baten al letal. Carabobo no ha terminado. En el 2001 hay un historiador español, Ballesta, que está buscando los muertos realistas de Carabobo. Ahorita, ayer, un historiador de apellido Ballesta, yo menciono, está haciendo un arqueo de los realistas que pelearon en Carabobo y por qué pelea, por qué sucumbe la crema innata del ejército expedicionario en esa batalla. ¿Cómo sucumbe? El Libertador dice que es una espléndida victoria que confirma el nacimiento político de Colombia. Sabemos que hubo otras batallas, hubo otro enfrentamiento, no fue la última. Pero ¿qué significa Carabobo? Que dentro del Valencey se fueron los comandantes y segundos comandantes de los Tarre, del Barbastro, del Príncipe, todos los comandantes, incluso Morales, que después dice que él no estaba de guardia, que él estaba supernumerario, porque en el parte, si leemos el parte, La Torre no lo menciona en el parte, pero tenía que asumir. Bueno, él no asume. También hay que ver la forma del terreno. Es un chaparral, son árboles de chaparro, que es como un guayabo, que tiene la rama como brazo. Entonces, un jinete con una lanza de 3 metros sobre un caballo, ahí es imposible combatir. ¿Por qué de la Torre manda a los húsares de Fernando VII? Porque el húsar es un hombre que usa carabina y lanza. Es un soldado dual, un soldado dual. ¿Cuál es la intención de la Torre? Bueno, llega al sitio de combate, despójate de la lanza, toma tu carabina y enfréntate, conviértete en un infante. Pero ellos, cuando ven ese grupo, ese escuadrón unido, homogéneo, de gente que no iba... Páez dice que él manda, porque él no iba a dejar desguarnecida a su infantería. Incluso la infantería, cuando llega a San Carlos, viene protegida por por Vázquez, que es comandante de caballería. La función de él era proteger la infantería. La vanguardia del 19 de José Lorenzo Silva
Primera división también. La primera división, la gente que vino al llano tuvo un desempeño súper importante en esta reunión. Ahora fíjense, esto es lo que yo quiero explicarle. Permiso. Fíjate, Camino Real, la columna donde cae el General Cedeño, del Camino Real, lo blanco, la quebrada Carabobo, que está muy lejos del sitio, la sabana de Carabobo. Páez dice esto en su autobiografía: un cuarto de milla, 400 metros, 4 cuadras, antes del sitio donde cae el general Manuel Cedeño, sufro un ataque que nubla mi sentido, y un jefe realista de caballería, Martínez, Antonio Martínez, me socorre y me pone con Guadalupe, que me ayuda, me auxilia. Yo me imagino que Martínez suelta la lanza y ayuda a Páez, porque si a Martínez se le ocurre acercarse a Páez con la lanza en la mano, de ahí no sale vivo. Hipótesis. Ahora, esto sí es importante. Si Páez dice que la barricada primera que pone el Valencey es en la quebrada Carabobo, ya anciano, la quebrada Carabobo está aquí. Los realistas llaman Carabobo desde 1815, quizás de antes. Ellos llaman, como ellos pasan por aquí, lo llaman riachuelo o arroyo, no lo llaman Carabobo. Cuando él narra la batalla, él dice que 400 metros antes de donde cae Cedeño, a él le da un ataque, porque había una barricada que montó el Valencey. Yo conozco la zona, la he pateado 1000 veces y no conozco esa quebrada. Eso es como esto. Pero cuando estoy haciendo el libro, yo no iba a mencionar esto. No lo iba a mencionar. Claro, yo menciono tips de la epopeya de Páez. Pero cuando veo la foto satelital, veo que de la quebrada La Tuerta salen 2 ramas. La quebrada donde muere Cedeño y una quebrada oculta que se rellenó para hacer la autopista, y se ve que hubo una entrada que está clausurada y un destino que es una laguna que está aquí. Ahora, si tenemos el Camino Real, no hay duda que sea el Camino Real. Si tenemos la columna de Cedeño, no hay duda que él cae aquí. Si tenemos el testimonio de Páez, que dice 400 metros antes, un cuarto de milla antes, que son 400 metros, aquí. A esta ecuación le falta solamente una pata. Que alguien nos diga quién rellenó y en qué año rellenaron esto. Si hay un estudio que revele que en realidad aquí hubo un relleno, hay un relleno reciente de 1940, por ejemplo. Este es un sitio de vital importancia para nuestra historia, porque aquí es a donde a Páez le da el ataque que nubla su sentido. Aquí es donde Bolívar lo alcanza. Aquí es donde Bolívar le ofrece el cargo de general en jefe. Aquí es donde Bolívar exclama: orden, orden, acordado de Semen. Recibe ya sabía que Plaza había caído por aquí. Recibe la noticia de Cedeño. Y hay son 4 o 5 factores que giran en este sagrado sitio donde se amerita, esto es un solarón, aquí casa, pero aquí es un solarón, se ameritaría de previo estudio y análisis una plazoleta, una columna, pero esto hay que validarlo, esto lo escribí yo y no lo voy a escribir como se los dije
si no es porque aparece esta foto. Si yo no veo la foto y cuando estoy armando el libro veo esta brecha y la mido y bueno, que es un cuarto de milla. Entonces, como usted, profesor, dijo, de Carabobo se ha escrito mucho y falta mucho por escribir. Como le dije, yo no iba a escribir, yo no soy escritor. Le sugiero que le haga el prólogo, que me hizo llorar. Pero esas cosas que escriben te invitan a escribir. Eso que hizo Eduardo Blanco, hizo Páez, ese ejercicio que hizo Páez con Eduardo Blanco, él no sabía que ese muchacho de 21 años después iba a escribir una obra tan magnífica y tan maravillosa como Venezuela Heroica, que te pone los pelos de punta. Hermoso. Y todo lo que se ha escrito es lindo. Y esto debe dar pie para que surjan 1000 libros sobre Carabobo. Ahí trato con mucho respeto a todos los que me han antecedido, no los nombro, pero no cuestiono porque me enseñaron. Ese que escribió ayer, yo leí lo que escribió. El que escribió anteayer, también lo leí y lo menciono en la bibliografía. Me dejó, me quedé. Que no comparto su idea, no lo menciono. Yo voy por mi tesis y ellos tienen su camino, como debe ser. Porque la verdad absoluta, nadie es dueño de esta historia. Gracias. Bravo.